buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Justicia. En esta oportunidad analizaremos cuáles son los problemas que se suscitan en la impartición de justicia a nivel de Poder Judicial. Uno de los problemas es la inoperancia e ineficacia que se tienen en el ámbito de la incorporación de los pedidos o la tutela jurisdiccional efectiva de los justiciables. Es así que en el tema del ámbito derecho civil se presentan las demandas o se accionan por quienes creen conculcados sus derechos a través de la interposición de diferentes escritos postulatorios ante los órganos jurisdiccionales, los cuales van a ser verificados por los jueces y motivando sus resoluciones, van a dar una respuesta positiva o negativa al pedido de tutela jurisdiccional efectiva. Dicha tutela, la cual se encuentra reposada en un principio de orden constitucional, principio procesal, que es acatado por los órganos jurisdiccionales y quienes lo dirigen, pero también se ve afectado y es objeto de verificación al observarse que existen malas prácticas por quienes ejercitan un derecho prácticamente, o como ellos refieran, regular, pero el cual tiene notas que no corresponderían a hechos concretos o verídicos. Vamos a analizar esta noche a qué obedece las causales por las cuales los jueces rechazan un pedido de una pretensión de un escrito de demanda. Analizaremos igualmente cuáles son las nuevas formas creadas o ideadas por los litigantes o por los abogados para tratar de llegar a establecer que la causa que ellos pretenden se realice en determinada área o sea dirigido esta petición de ellos. Analizaremos igualmente cuál es el daño que ocasionan a la impartición de justicia, así como medidas que los jueces, al menos en esta Corte Superior de Justicia y la Libertad, asumimos como un reto para poder dejar a un lado esta praxis negativa. Tendremos a un invitado, un magistrado, que tiene mucha experiencia en esta materia, quien es juez especializado en el ámbito civil, con quien conversaremos este tema y nos establecerá la concurrencia de los casos que son más significativos para que ustedes puedan conocer. Esperamos que ustedes nos acompañen luego de unos breves comerciales. Para quienes en ese momento nos sintonizan, estamos con nuestro invitado. Muy buenas noches, doctor, por estar en este programa. Se trata del magistrado José Torres Marín, quien despacha en el tercer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia y la Libertad. Bienvenido a este programa. Gracias, doctora. Antes que nada, para agradecerle por la invitación que ha tenido usted, la gentileza de hacerme partícipe de este programa Hablemos de Justicia, y en segundo lugar para saludar a toda la audiencia que sintoniza este programa. El tema que me han propuesto como invitado para tratar el día de hoy se trata de los problemas frecuentes en la calificación de las demandas. Sí, efectivamente, porque nosotros habíamos mencionado a usted antes de iniciar la entrevista porque este problema se suscita y vemos nosotros que justamente el litigante quien concurre al Poder Judicial a interponer una demanda, a solicitar la tutela jurisdiccional efectiva, vemos allí, y quisiera que se explique a nuestros televidentes, los jueces tienen que resolver ante un pedido. Ese pedido, que es la calificación de la demanda, que puede ser positivamente o negativamente, ¿en qué sentido y cuál es el criterio que utilizan los jueces civiles? Correcto. La demanda como acto procesal, como primer acto procesal y como derecho a la tutela jurisdiccional que tiene todo ciudadano, en virtud del artículo 139, inciso tercero de la Constitución Política del Estado,
constituye en sí una pretensión, pero esa pretensión, para hacerla valer, se necesita que debe cumplir ciertos requisitos. Si no cumple con los requisitos de forma y de fondo, va a dar lugar para que el juez, en el primer contacto que tiene con esa pretensión al calificar la demanda, va a dar lugar para que bien lo declare inadmisible o bien lo declare improcedente. Si se declara inadmisible, indudablemente le va a dar un plazo para que subsane las omisiones que tenga la demanda, y si no subsana dentro del plazo, va a dar lugar al rechazo de la misma. La inadmisibilidad tiene que ver con los requisitos de forma y la improcedencia con los requisitos de fondo. Los requisitos de forma están relacionados con la capacidad, con la forma misma, con la capacidad de las partes procesales y con la competencia del juez. En cambio, los requisitos de fondo o materiales tienen que ver con la pretensión o la voluntad que le da la ley al justiciable para poder accionar, con el interés para obrar, el interés moral o legítimo que tenga y, que la acción no haya caducado. Bien. Pero nosotros sabemos que es un problema amplio el número excesivo de demandas en el ámbito civil. Sabemos también que los juzgados están atiborrados de causas, procesos que demoran mucho tiempo. Se está propendiendo a través de nuevas normas que está dando el Poder Judicial de la agilización, pero también se ha logrado detectar prácticas negativas por justiciables, y esto sería uno de los canales que no permite la fluidez de los procesos respecto a la agilización o el tiempo. Esto es, sabemos nosotros que prácticas jurídicas negativas, personas que ingresan demandas con el mismo tenor, el mismo pedido, lo hacen a través de numerosas demandas y un solo justiciable ante mesa de partes, a efecto de verificar que caigan cada una de estas a órganos jurisdiccionales diferentes. Explíquenos eso, ¿usted ha tenido la oportunidad de ver casos similares? Efectivamente, doctora. Yo, aparte de ser juez del tercer juzgado civil, soy coordinador de todos los juzgados especializados civil. Y cada cierto tiempo realizamos reuniones para tratar problemas de esta naturaleza con los colegas de los despachos. Y se ha visto que muchas veces hay justiciables que presentan una misma demanda con la misma pretensión, con las mismas partes procesales o justiciables, y lo hacen ingresar a todos los juzgados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver en qué juzgado, y lo que es más, lo presentan sin ningún requisito, o sea, sin anexos, demandas absolutamente que es imposible admitirlo. Y luego ellos ven si les conviene el juzgado donde consideran pertinente tramitarlo, subsanan. Caso contrario, ya no subsanan. Pero ¿eso qué conlleva? Conlleva, para que el juez tenga que de todas maneras calificarlo, advertirle al justiciable qué requisitos ha omitido y cómo los debe subsanar. Y ello también conlleva pues una pérdida de tiempo. Y cuando esto es detectado, por ejemplo, los jueces, en esta oportunidad, usted como coordinador, se toman decisiones, por ejemplo, ¿qué considera usted que es importante que se debería realizar? Porque acá hay una actitud negativa por parte de abogados. Por supuesto. Eso nos lleva indudablemente a tener una cantidad considerable de demandas, y eso es necesario tratarlo tal vez en alguna reunión con el señor decano del Colegio de Abogados. Yo siempre he sostenido, doctora, que el primer juez del conflicto es el abogado. Y es el abogado el que tiene que hacer la primera evaluación de la pretensión, si esa pretensión es viable o no es viable. Entonces, cuando se haga eso, se va a evitar generar falsas expectativas a los justiciables. Entonces, cuando se haga una calificación de la pretensión, si es viable o no es viable, el abogado tiene que decirle al justiciable
que si es factible o no presentar esa demanda. ¿Por qué? Porque hay demandas que nunca se deben tramitar o nunca se deben admitir, porque son totalmente inviables esas demandas. Eso nos genera sobrecarga procesal, eso nos genera pues pérdida de tiempo, pérdida de recursos y con la consecuencia que tenemos pues un descontento generalizado por la demora en los trámites de procesos judiciales y por atender esas demandas a veces inoficiosas, dejamos de atender cosas de más importancia. Claro, que por el contrario podrían ser trasladadas a causas que efectivamente reales, las partes requieren la tutela jurisdiccional, darles la oportunidad para que en ese espacio que tocaba calificar y el gasto que hace el Estado sea abocado a esa causa. ¿Usted considera que debería de imponerse multas? Podría inclusive por... Mire, el Código Procesal establece multas casi en la generalidad de casos. Lo que pasa es que cuando nosotros los jueces imponemos las multas, de esas multas apelan y a veces no tenemos la suerte de que esas sean confirmadas en otras instancias, por razones de amistad, qué sé yo. Entonces eso nos legitima de alguna forma imponer las multas que corresponden. Incluso mire usted, cuando se plantea una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, y se desestima la demanda, el artículo 178 del Código Procesal Civil dice que si se declara infundada la demanda, se debe imponer una multa al demandante no menor de 20 unidades de referencia procesal. Sin embargo, creo que hasta el día de hoy ningún juez ha impuesto una multa de esa naturaleza cuando ha desestimado una demanda. Casi nunca se ampara una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. O sea, debe ser porque la probanza es un tanto difícil. Claro. Amerita sumo cuidado porque se va a ir contra una resolución de cosa juzgada, ¿no? Pero también se advierte, doctor, una práctica inadecuada. Mire, actualmente tenemos nosotros en vigencia, en vigor en el Perú, la ley de transparencia. ¿Y esto qué ha dado? Conflicto, que el Poder Judicial pueda tener a personas que se encuentran como litigantes requiriendo información bajo cualquier criterio o cualquier hecho que ellos quieran conocer, judicializan mediante la acción de habeas data. Y esto constituye, a su vez, una mala praxis. ¿Qué le parece, doctor, si analizamos el tema de las habeas data que se vienen presentando en esta Corte Superior? Y lo haremos luego de la siguiente pausa comercial. Continuamos con nuestro entrevistado, el doctor José Torres Marín, juez civil de esta Corte Superior. Doctor, nosotros actualmente tenemos acá en Perú la ley de transparencia y ello permite que cualquier ciudadano recurra a una entidad a efecto de que se le dé información sobre determinados datos que requiera para realizar con posterioridad algún trámite o tener la información, derecho fundamental. Sabemos igualmente que existen numerosidad de habeas data y que estas se vienen incrementando desde el año pasado a la fecha en forma desmesurada. Quisiera que nos diga la experiencia suya, usted como coordinador, ¿en qué medida es que las habeas data interpuestas por ciudadanos se está incrementando o se mantiene el número? Efectivamente, si bien es cierto, el artículo 2º, inciso 5 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho de acceso a la información pública que tengan las entidades del sector público o entidades del sector privado que presten servicios públicos. Y ese tema ha sido desarrollado por una ley especial que es la 27.806, si mal no recuerdo. Pero también es cierto que se hace un abuso de ese derecho.
Hace poco los jueces especializados tuvimos una reunión para tratar un tema puntual sobre esa cantidad de demandas de habeas data que presenta un ex trabajador de la empresa Sedalif. Nos pedía, en cualquier demanda solicitaba que se le dé copia por decirle, del presupuesto que tiene previsto Sedalif para pagar abogados externos, o copia copia del currículum vitae de cualquier servidor. ¿Y se requiere que él diga o manifieste para qué lo va a utilizar? Lo que pasa es que la ley de acceso y transparencia de la información pública no establece motivos ni condiciones, simplemente está condicionada a un requisito que el usuario lo haya requerido mediante un documento de fecha cierta. Sobre ese mismo tema, hace poco tuve que atender a los abogados de la policía, de la tercera región policial, que venían indignados porque este mismo abogado estaba pidiendo información de cualquier policía, si ha sido sancionado, cuántas veces ha sido cambiado, y como sin expresión de causa. Y ellos tenían que contestar una cantidad de demandas. Igual la carga procesal, a consecuencia del ejercicio abusivo de ese derecho, lo llamaría yo, se ha incrementado considerablemente. Y ahí me parece que necesita una modificación de la ley. Se tiene que expresar el motivo por el que se solicita, a efectos de no hacernos de una carga procesal inútil. El trasfondo de esa petición o de esa demanda es sobre todo, no es tanto que le interese la información al justiciable o al peticionante o al demandante, sino lo que le interesa es, si es que obtiene la demanda fundada, indudablemente va a tener la posibilidad de que a la entidad demandada se le condene al pago de los costos. No costos, porque no se paga tasa, pero sí los costos. Ya, pero por ejemplo, costos, si es una entidad del Estado, ¿no generaría? Costos es por los honorarios del abogado. Claro. Yo varias veces le he desestimado los costos, y cuando ha interpuesto el recurso de apelación contra esa sentencia, la sala me ha revocado y ha ordenado el pago de costos. Y es una forma de sacarle dinero a la empresa o a la institución. Pero en este caso a las instituciones públicas también se les obliga el pago de costos. Sí, porque el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, que se aplica por extensión, dice si la demanda constitucional es amparada, y el demandado tiene la obligación de pagar los costos del proceso. ¿Cuando es el Estado también paga? Cuando es el Estado paga. Sí. Imagínese, entonces, de tal manera, ONP, por ejemplo, que se ve incrementado su patrimonio de la persona que acciona por el con solo una mala hecho, praxis. por una mala praxis, por el solo hecho de plantear una demanda de habeas data, que no me parece correcto. Pero sin embargo, hoy por hoy eso está sucediendo y nos está generando una sobrecarga procesal. También el tema de las acciones de amparo también son utilizadas indiscriminadamente, ¿no? Así es. Doctor, vemos en la práctica que personas bajo un mismo tenor o petitorio también lo hacen, así en extenso. Bueno, 10, 12 demandas. Eso es una mala práctica muy común. Usted sabe que lo han cogido como especie de moda, que cualquier justiciable, si pierde un proceso, sale fundada la demanda, lo que hace es plantear una acción de amparo contra la sentencia o contra el juez. Entonces, a veces se llega a lo absurdo, que inclusive plantean demandas de amparo contra sentencias de habeas corpus. Imagínese usted qué puede decir un juez civil al momento de sentenciar frente a una sentencia penal que es un habeas corpus. Pero sin embargo lo hacen. Y por mala suerte, cuando lo declaramos improcedente liminarmente, amparándonos en el inciso primero del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, por considerarlo que ese caso no amerita tramitarlo como tal, apelan y la sala nos ordena a veces que lo necesitamos a trámite. O sea que en realidad usted puede observar que hay prácticas que son inadecuadas y eso sería el cúmulo y lo que no permite que se vean otras causas que son de mayor relevancia, ¿no?
También tenemos nosotros, muy importante resaltar, señor abogado, señor doctor, que en el tema de esta cultura influencian los abogados, porque es el abogado quien es conocedor del derecho, quien va a trasladar a la parte que va a dar su firma y que va a autorizar a realizar determinado acto. ¿Qué cosa y hasta cuál es la posibilidad y las prerrogativas que tenemos los jueces para poder indicar o dar pautas para que se realice desde un inicio un debido proceso? Bueno, lo que tenemos que hacer es tal vez concientizar a los señores abogados de la responsabilidad que deben asumir en el ejercicio profesional al solicitar a nombre de sus patrocinados la tutela jurisdiccional. Como decía en un principio, el abogado debe ser el primer juez del conflicto. Tiene que hacer necesariamente una evaluación ponderada y adecuada de la pretensión y determinar si esta es justiciable o no es justiciable, a efectos de que no genere falsas expectativas a los justiciables y con el consiguiente descrédito no solamente de la imagen del Poder Judicial, sino de la profesión misma. Usted sabe que Matienza decía que en algunos lugares se presumen todos abogados salvo prueba en contrario, y eso parece que está sucediendo acá, por el exceso de profesionales que salen de las universidades, a veces mal preparados, que tienen que ejercer una profesión donde nadie les ha enseñado a ejercer. Y bueno, pues cuando se van a la realidad, presentan cualquier cosa. Y cuando se les rechaza o se les declara improcedente, pues califican al juez de que ha incurrido en una actitud arbitraria. ¿Considera usted, doctor, el porcentaje que hay de demandas declaradas improcedentes o también el grupo de las declaradas inadmisibles? Bueno, ¿en qué porcentaje? Lo que yo estimo más o menos que un 50% de demandas son declaradas inadmisibles. De ese 50% solamente se subsanan un 25%. Los otros 50% se declaran 25% improcedentes y los otros 25% se admiten a trámite. Total, solamente un 50% se admite a trámite. En realidad que eso es una carga, como decir, una carga muerta en la que lleva el Poder Judicial y que va a estar trayendo como consecuencia retardos, claro, ¿no? De ahí la importancia de hacer una calificación adecuada de la demanda por parte del magistrado. ¿Por qué? Como decía Ariana Dejo, la doctora Eugenia Ariana Dejo, es una forma de sofocar las pretensiones que no tienen futuro o que no tienen sentido o que nunca van a ser amparadas y que no deben ser tramitadas. Con esta frase usted nos deja y nos refleja en realidad cuál es la cultura a la que todos los abogados y también los justiciables deben tener presente. Bien, agradecemos mucho haberlo tenido en este programa y a ustedes les agradezco por haber estado con nosotros hasta un nuevo programa. Gracias, doctora.